Hola, muy buen día a todos. Estamos contentos de poder estar transmitiendo una vez más y damos gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Queremos recordarles para que en la palabra pueda llegar a más personas, a más corazones. Siéntase con la libertad de ponerle ahí un like eh, y compartir donde dice ahí share, ¿ok? Vamos el día de hoy a dar continuación a la serie que he iniciado titulada La vida y el ministerio de Jesús. Y he estado hablando de cómo si nosotros vamos a ser cristianos exitosos, va a ser porque nosotros imitamos la vida y el ministerio de Jesús. La palabra cristiano, de ahí proviene de ser como Cristo fue y qué importante es, si yo voy a ser como Él, yo necesito saber, entender cuál era su mente, cuál era su corazón, cuál era, como dicen por ahí, su estilo, su forma de ser y a través de el yo conocer esto puedo yo entonces meter mi mente a todas estas filosofías, ideas, el carácter y el modelo de Jesús para proyectar esa vida cristiana. Amén. Voy a pedirle en esta hora que se una conmigo y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, que podamos nosotros aprender después de conocer nosotros su palabra, que no seamos tan solamente oidores, sino que podamos convertirnos en esos hacedores de su palabra. Oramos, Padre, en esta hora. Señor, te damos gracias porque podemos, Dios, unirnos una vez más a través de estos medios para escuchar, para escudriñar tu palabra y darnos de cuenta cómo es que caminaste esta tierra, cómo fue que te condujiste en este mundo con, Señor, las diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos a cada día, que pueda nuestro corazón estar abierto para lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que, Señor, al mirar tu carácter, al mirar tu persona, podamos nosotros, Señor, aspirar, que podamos nosotros ser más y más como tú. Y mientras somos, Dios, como tú, que la gente te pueda ver a través de nuestro carácter, a través de nuestro comportamiento y anhele acercarse a ti, anhele a escuchar y conocer más de ti. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Damos gracias y puede usted decir ahí amén. Voy a pedirle que abra conmigo su Biblia en el capítulo 2 del libro de Filipenses, el capítulo 2, y vamos a estar dando lectura al verso 5 y verso 8 del libro de Filipenses. Y dice así la escritura, el capítulo 2, verso 5 y al verso 8. Haya pues en vosotros, traducido a como hablamos en lo actual, haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 8 nos dice una vez más, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y ahí está la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les decía, hoy continúo con esta serie titulada La vida y ministerio de Jesús, y voy a hablar el día de hoy sobre el tema la humildad de Jesús. Lo contrario a la humildad, cuando nosotros reflexionamos en este tema, lo contrario a la humildad es la altivez, es la soberbia, es la exaltación. Mientras meditaba en esta palabra, en este mensaje,
se venía a mi mente este refrán, se lo compartía a mi esposa en esta mañana. Y le decía, qué curioso que nosotros venimos a la tierra sin nada. La última vez que yo eh, miré el nacimiento de mis hijos, no venían ni con zapetas, ni venían con celular, no venían con un contrato, no venían con absolutamente nada, venían desnudos. Y les decía, qué curioso que mientras nosotros meditamos, llegamos a este mundo sin nada, y cuando dejamos esta tierra no nos llevamos nada. Y qué curioso que mientras estamos aquí en la tierra, en ocasiones nos creemos dueños de todo. Aunque llegamos sin nada y no nos llevamos nada, en el Inter nos creemos dueños de todo. Decía, una de las cosas que es bien curioso mirar en la vida de un niño, una vez que su papá le regala un carrito o a la niña le regala una muñeca, cuando viene otro niño y se acerca a él, lo primero que tiende a hacer es decir, es mío. Y voy a hablar un poquito acerca de esto, de cómo Jesús, teniéndolo todo, nunca, mientras estuvo aquí en la tierra, nunca fue esa su actitud, fue ese su comportamiento de altivez, de soberbia, fue ese comportamiento o ese carácter y actitud de humildad. Si ser cristiano significa ser como Jesucristo, no podemos nosotros, no puede usted ni puedo yo ser altivo, no podemos ser soberbios. A través de esta palabra nosotros vamos a mirar el día de hoy cómo Jesús fue nuestro mayor ejemplo de lo que significa el ser humilde. No importa cuánto dinero usted tenga, cuánta fama usted tenga, cuánto conocimiento, cuántos títulos, cuántos certificados, si tiene bachilleratos, maestría, doctorados, cuánta autoridad usted tenga, si es el supervisor, si es el gerente, si es el dueño. No importa lo que usted tenga, usted en todo momento puede y debe mantenerse humilde. El primer punto que quiero tocar en esta hora es, no te creas más de lo que tú eres. Una vez más, no te creas más de lo que tú eres. El libro de Romanos, el capítulo 12, el apóstol Pablo, repetidas ocasiones, al escribir las cartas que se ubicaban en estas ciudades, o en estos lugares como para los romanos, en Corinto y diferentes cartas, él escribía lo que se conoce como los deberes cristianos. Y decía, como creyentes, como seguidores de Cristo, es importante entender al yo denominarme, clasificarme como un cristiano, no solamente me gobierno yo y es mi pensar, mi filosofía, pero al yo cargar con ese nombre, estoy diciendo yo soy como Jesús. Y Pablo escribía sobre los deberes cristianos. En el capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, a cada uno de ustedes le dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, así de sencillo traducido, no te creas más de lo que tú eres. No tengas un más alto concepto de ti mismo, de quien tú eres. Entonces, muy importante, el no practicar la humildad tiene consecuencias catastróficas. El yo dejar que la altivez, la soberbia se apoderen de mí y hacer a un lado la humildad tiene consecuencias, decía, catastróficas, consecuencias malas que a lo largo de la historia de la humanidad han ocasionado tanta desigualdad, ha ocasionado tanto problema. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, algo que se ve
y algo que el mundo en el momento en el que estamos viviendo está trayendo mucho al tema, es el problema del racismo. Cuando miramos los rastros del racismo en nuestro país, hemos de entender que tienen un origen en la idea de que un grupo de personas era mejor que otras. El blanco, podríamos decirlo, en aquel entonces donde predominaba el racismo, se creía ser mejor que la persona de color. Y he ahí por la soberbia y la altivez de que mi color es mejor que el tuyo, que nosotros somos mejores que ustedes, viene lo que nosotros conocemos como el racismo, que se disfraza y se esconde detrás de lo que conocemos como la altivez, la soberbia, el orgullo. No importa cuál sea tu nivel social, no eres más que tu prójimo. Una vez más, no importa cuál sea nuestro nivel social. El mundo trata de separar y dividir a las personas y clasificarlas en pobreza, en lo que llaman como unas personas que están entre medio y aquellas personas de la alta o aquellas personas conocidas como pudientes o ricas. Entonces, no importa cuál sea tu nivel social, cuando nosotros miramos, hemos de entender, y al mirar la Biblia, es que no somos nosotros más que nuestro prójimo. No porque terminaste la escuela, porque tienes un doctorado o porque tienes una maestría, porque tienes un mejor empleo o una mejor posición, eso no te hace mejor que tu prójimo. Tampoco porque no acabaste la escuela o porque no eres bueno para leer o porque quizás no has podido adquirir una propiedad, una casa, o quizás no tienes los números en la cuenta bancaria como otra persona, ni te hace más ni te hace menos. A veces le digo a la iglesia, cuando estoy escribiendo me inspiro y al rato que lo leo digo, ay, 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 a ver cómo le voy a hacer. Pero no porque nosotros, decía, estemos en diferentes niveles, lo que el mundo ha clasificado como niveles sociales, eso nos hace a nosotros diferentes. Hay algo que nos hace iguales a todos. Nacimos sin nada y cuando nos vayamos de este lugar nos vamos a ir sin nada. No trajimos nada, no nos vamos a llevar nada. El apóstol Pablo decía, gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Así es que si en el transcurso de tu vida, entre tu nacimiento, que naciste con nada y te vas a llevar nada, tuviste doctorados, tuviste dinero, decía, al final terminas igual que aquel que quizás no tuvo mucho o tuvo más o menos. Nos une algo que no importa de qué color tú seas, qué recursos tú hayas tenido, seguimos estando en la misma posición. Llegó sin nada y se va a ir sin nada. Ambos, y ahí va la nota, ambos se levantan con mal aliento en la mañana. Así seas del color que seas. A ambos les huelen las axilas después de un largo ejercicio si no se afeita o no se pone desodorante. La enfermedad y la muerte tienen el mismo poder de acabar con los dos. No viene, ahora que está el coronavirus, no dice me voy a ir sobre el pobre o me voy a ir sobre el de la clase media o me voy. La enfermedad no respeta si eres chico, si eres de cualquier edad. La muerte no respeta si eres de un color, si eres de una cultura. Hay algo que une al ser humano y al final del día hemos de entender, cuando yo entiendo que las cosas son de esta manera, la Biblia me dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener.
No te creas más de lo que tú eres. Cuando miramos en la Biblia, hace unas semanas estuve hablando sobre Naamán, el capítulo 5 de Segunda de Reyes. El libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, dice la escritura Naamán, y miren el título tan grande de este hombre, general del ejército del rey. Era un general de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Era un general, un hombre reconocido como una persona prestigiosa que había tenido un éxito militar que usted decía, wow. Pero cuando sigue el verso, continúa y dice, pero leproso. Pero leproso, aunque tenía todo el título, tenía todo el prestigio, tenía todos los logros, había alcanzado cosas grandes, la lepra no había tenido ningún respeto hacia él. Y miramos hace algunas semanas mientras hablaba de un tema titulado No cuestiones al profeta, cuando él está por anhelar y desear la sanidad, pide, se le recomienda, y hay un hombre de Dios que si él le pide a Dios por ti, tú vas a sanar. Y dice la Biblia que en su soberbia, cuando el profeta le dice, ve y zambútete al río Jordán 7 veces, la soberbia de él dijo, ¿por qué tengo que hacer las cosas como tú dices? ¿Y por qué me tengo que zambutir en el río que tú dices si en mi ciudad hay mejores ríos que el río que tú me estás enviando? Le dice la gente que le rodea, mira, estás lleno de lepra, hazle caso al profeta y experimenta tu milagro. Entonces, muy importante, decía, cuando entendemos este principio, yo no soy más que mi prójimo porque tengo un mejor trabajo. Yo no soy más que aquel hermano porque yo soy el líder de un ministerio más grande, o yo soy el anciano, o yo soy el obispo, o yo soy el presbítero, o yo soy el superintendente, y empezamos a tirar tanto título, tanto nombre, y creemos que la vida consiste en posición, consiste en adquirir estos temas, y la gente a veces, yo a veces lo miro y digo, wow, ¿cómo es que se enfocan en tanta falsedad? Decía, en el intermedio de lo que he logrado, pienso y me elevo, cuando al final del día, decía, no trajiste nada y nada te vas a llevar. Entonces, muy importante, al entender este principio, ha de mantenernos humilde, mantenernos con los pies en la tierra, entendiendo, una vez más, Romanos 12, versículo 3, parafraseando, no te creas más de lo que eres, sino piensa de ti con una buena medida. Mide bien la forma en la que te ves y te proyectas a ti mismo. Como seguidores de Cristo, la humildad, escuche bien, hermano, hermana, persona que usted nos escucha en esta hora a través de esta transmisión, como seguidores de Cristo, la humildad debe ser algo que nos caracteriza. Ahora, siempre que hablo de la humildad, me gusta recalcar mucho esto, porque hay gente que cree que la humildad es un sinónimo de la pobreza. Me ha tocado mirar a gente que va en un carrito viejo y tiene los zapatos todos sucios y dicen, ay, mira qué humildita esa persona. La humildad no tiene nada que ver con tener zapatos nuevos o tener zapatos sucios. La humildad no tiene que ver con tener un carro nuevo o tener un carro viejo. Hay gente que tiene un carro viejo y tiene los zapatos sucios y es más soberbio que una persona que puede tener un carro nuevo y los zapatos limpios. La soberbia es algo que se lleva adentro, no es algo que podemos nosotros mirarlo en el exterior, aunque en ocasiones podemos identificarlo en ciertas características.
Pero decía, la humildad no es un sinónimo de la pobreza. Hay personas pudientes, hay personas que tienen y son muy humildes. Y hay personas que no tienen y son muy soberbias. Entonces, no es lo que nosotros tenemos o no tenemos. Decía, es algo que está adentro del hombre. Usted puede pasar y extenderle la mano a una persona. Hace algunas meses atrás empezó a circular mucho, ahora que venían las caravanas y se le ofrecieron unos frijoles a estas personas que venían escapando la pobreza. Y al ofrecerse los frijoles dijo, guácala, esa es comida de puercos. Entonces decía, podemos nosotros entender, y quisiera yo que no malinterpretemos el tema. Al mirar nosotros la vida de Jesús, vamos a darnos cuenta que Jesús, teniéndolo todo, no estaba preocupado de que la gente se enterara que lo tenía todo. Y vamos a aprender de Jesús lo que es la verdadera humildad. Decía, como seguidores de Cristo, la humildad debe ser algo que nos caracteriza. No deben existir tareas bajas. Vamos a poner un ejemplo. Si usted trabaja dentro del ministerio y a veces en el ministerio la gente cree que el que predica es más importante que el que da la escuela dominical, o cree que el que es el líder de varones es más importante que el que es el líder de la limpieza. Y es importante que entendamos, cuando miramos el ministerio, estamos sirviendo a Dios. Es tan importante el ministerio de limpieza como lo es el ministerio de evangelismo, como lo es el ministerio de niños o como lo es cualquier otro ministerio. No debemos mirar y ponernos, ay no, yo ya me gradué de eso, yo ya no limpio baños. No, manteniéndonos en un estado de humildad, yo siempre, si hay la necesidad, yo siempre voy a estar dispuesto a limpiar los baños si eso es necesario. Ahora decía, ¿de dónde saca usted esto, pastor? Y cuando miramos la vida de Jesús, siendo Jesús quien Él es, miramos que se toma el trabajo del siervo para limpiar los pies de los apóstoles. Pero dice usted, dijo Pedro, no, ¿cómo vas a hacer tú eso? Yo no voy a permitir. Y entendemos ahí lo que vamos a estar mirando el día de hoy como humildad. Como seguidores de Cristo, la humildad debe ser algo que nos caracteriza. No debe existir tareas que digamos, uy, no, eso es muy bajo. No debemos mirar a las personas como inferiores, o esa persona ni la invites aquí, no cabe en el grupo, o no necesita tantos más años dentro del ministerio para ser aceptada. Todas esas ideas, esa filosofía no es, y ahora sí, déjeme decirlo, no es de Dios, no es el carácter de Jesús. Es el carácter de los fariseos, de empezar a clasificar, y decía, mucho de esto acontecía cuando Jesús andaba con los pecadores, con los cobradores de impuestos, andaba con los sorprendida en adulterio, con los samaritanos. Y la persona que empieza la altivez y todo, empieza a decir dónde debe estar Jesús, dónde no puede estar. Pero Jesús comienza a romper todas estas barreras, y una de las cosas que lo caracterizaba era tremendamente su humildad. Esa habilidad de ponerse en ese estado parejo, de decir, yo puedo andar con quien sea, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa si está enfermo o si está sano, no importa si tiene buena reputación o no tiene buena reputación. Y vamos a aprender, vamos a mirar la vida de Jesús. Entonces, una vez más, nos dice la Escritura, en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5 al verso 8.
Filipenses capítulo 2 y es el verso que utilizamos para dar inicio. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de la humildad. Haya en nosotros este comportamiento, esta virtud, esta característica que distinguió mucho la vida de Jesús. Y la respuesta de todo esto es la humildad. El resumen de esto es la humildad. El versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios. Cuando nosotros entendemos este tema, y es el segundo punto que quiero hablar sobre la humildad de Jesús. Punto número 1, no te creas, ¿cómo dijimos? No te creas más de lo que eres. Y punto número 2, la humildad de Jesús. Decía, para entender este tema de la humildad de Jesús, es importante aclarar quién es Jesús. El apóstol Pablo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo de la misma sustancia, siendo, y ahora sí, Dios mismo. El profeta decía: y será su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El apóstol Pablo lo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. La pregunta es: ¿cuándo se manifestó Dios en la carne? Se manifestó cuando nació a través de esa virgen conocida como María, y vino a habitar entre los hombres. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, le preguntaron que si quién era. Él es el Cristo, es el Mesías prometido. Jesucristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dijo antes que Abraham fuese, yo soy, los fariseos y los estudiosos de la ley entendieron que Jesús estaba diciendo y estaba hablando de su divinidad. En otras palabras, estaba declarando ser Dios. Decían: ¿cómo tú dices que eres antes que Abraham si apenas tienes 33 años? Y lo que Jesús está diciendo es que Él es el autor, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio. El escritor o en el libro de Juan se habla mucho sobre la divinidad de Jesús. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Todos estos versos y estos pasajes, cuando se habla del yo soy, el pámpano, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando miramos los yo de Jesús, recuérdese que cuando está Moisés por decirle al faraón que liberte al pueblo, y si me dice quién me envió, dile que el yo soy, y ahí está el nombre otra vez, el yo soy te envió. Entonces, Jesucristo, necesitamos entenderlo de esta manera: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entendiendo este concepto, esta idea, vamos ahora a entrar a lo que es la humildad, porque creo que cuesta más trabajo ser humilde cuando has adquirido y has logrado más en la vida. Te cuesta más mantenerte humilde cuando te han subido, por así decirlo, de puesto o de posición. Cuando lograste adquirir esa carrera, ese título, ese certificado, es cuando necesitas entender: no debes dejar elevarte o al punto de creerte más, sino tener ese concepto del cual la Biblia nos exhorta a pensar de nosotros mismos con cordura. Entonces, muy importante para entender la humildad de Jesús, es importante aclarar quién es. Jesucristo es Dios, punto. Cuando entendemos que Jesucristo es Dios, hemos de entender que es el creador del universo.
El libro de Colosenses, el capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, fíjese bien, del Dios invisible. Aquello que no has podido ver de Dios, Él es la manifestación plena. Él es la imagen visible. El primogénito de toda la creación. Porque por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas. Fíjese bien el poder creador, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza. Él es lo máximo. Ahora, al entender la humildad de Jesús, primero necesitamos entender que Él está allá arriba. Es el que tiene más prestigio, más dominio, más oro, más plata, más años, más sabiduría, más conocimiento, más bondad, misericordia. Entonces, al entender esto, el apóstol Pablo nos exhorta y dice, haya pues en ustedes ese sentir, ese sentimiento, ese carácter que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a permanecerse en esa posición alta, dice como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Pudo tomar esa posición de humillarse, despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, una forma de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando miramos nosotros la vida y el ministerio de Jesús, es importante que nosotros entendamos. Yo quisiera que usted visualice, está Dios en su trono, están los ángeles adorándole. Miramos el poder, el prestigio de poder hablar una cosa a la existencia, de hablar la luz, de hablar el universo, de hablar todo lo que nosotros miramos. No sé si usted le ha tocado mirar paisajes, pero mirar diferentes lugares alrededor del mundo, sean islas, sean volcanes, sean los cañones. La gran maravilla de Dios que ha creado, todo le pertenece y le corresponde a Él. Ahora viene Jesús aquí a la tierra y habita entre los hombres. Y mientras Él está preparándose para iniciar su ministerio, mientras Él se prepara para aterrizar aquí en la tierra y venir y empezar a extender su reino, traerse el reino celestial aquí a la tierra, no dice prepárenme el mejor hotel, no dice prepárenme la mejor camilla, prepárenme al mejor personal, sino que dice la Biblia que nació en un lugar llamado Belén, en un lugar así chiquito. Si usted pudiese mirarlo o si a usted le dieran escoger dónde nacer, algunos iban a elegir un lugar prestigioso, un lugar bonito, donde hay un buen clima, donde hay una buena atención. Le dicen a las personas aquí en el Valle Imperial, ¿dónde quieres aliviarte? No, que sea en Brole, porque ahí te dan tu propio cuarto y te dan tu propia cama. Ay, no me gusta ahí en el centro porque te ponen ahí con otras 2, 3 personas y buscamos la comodidad. Está bien, pero cuando miramos a Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, decide nacer en un pesebre ahí entre animales. Teniendo todo, no está preocupado por querer enseñarlo. Nace en ese lugar insignificante.
conocido como Belén, en un pesebre, en un lugar rodeado de animales. A nosotros mirar la vida y el ministerio de Jesús, cuando Él empieza a reclutar a hombres para el ministerio, no empieza a ir a las sinagogas, no empieza a ir a buscar como reclutan al deportista o como reclutan al político, etcétera, a buscar a gente de prestigio. Él va con los pescadores. A mí me ha tocado y me gusta mucho la pesca. Y en ocasiones llega uno, por ejemplo, a los puertos de pesca y hay algo bien curioso de los pescadores. A veces los mira así que andan todos despeinados, andan así con la ropa toda llena de escamas de pescado, andan así enchanclados. Este último viaje que tuve de pesca, el capitán andaba con unos Levi's así, todos hechos pedazos. Andaba con chanclas y andaba con los pantalones todos mojados. Y al mirar nosotros, decía, cuando viene Jesús y va a iniciar su ministerio, no empieza a querer elegir a la gente de la clase alta o no está preocupado por los títulos, el prestigio, sino Él está a gusto y está cómodo aún con aquellos pescadores. Y empieza a reclutar a estos hombres conocidos como pescadores, a quienes la gente los denominaba o los clasificaba como gente sin letra, como gente que no había tenido una preparación escolar. Y fue con esos hombres que hoy Dios sigue impactando el mundo entero a través de las experiencias y las cartas y el testimonio de cada uno de ellos. Cuando miramos la vida de Jesús, miramos a Jesús acompañando a estas bodas. No era una persona inalcanzable que usted no podía hacer un tiempo para hablar con él. Él siempre estaba a la disposición de la necesidad o quienes tenían esa necesidad de hablar con él. Andaba ahí y obviamente sabemos que por su fama era difícil llegar a él, pero a él le gustaba andar entre la gente, entre el pueblo. Cuando miramos nosotros la vida y el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que andaba entre mucha gente que tenía pobreza. Una de las cosas que a veces le pasa al hombre cuando obtiene prestigio, obtiene títulos, tiene dinero, como dicen, ya no se junta con la chusma, o ya no se junta con ese. ¿Y de dónde agarramos estas ideas? Cuando miramos en ocasiones el éxito ministerial de algunas personas, el reverendo, ya no me digas pastor, dime reverendo, o ya no me digas pastor, dime apóstol. Y empieza el hombre a agarrar una posición donde tienes que hacer una cita y tienes que hacer esto y tienes que y tiene 2, 3 guaruras ahí para que no se le acerquen. ¿De dónde agarramos estas ideas? Al mirar nosotros la vida y el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que andaba entre los pobres. Al ver la necesidad, lloró, dice la Biblia, y tuvo compasión. Y allí andaba, movido a compasión, dice la Biblia, que se produjo esos milagros de los panes y de los peces que se multiplicaron. Jesucristo andaba no solamente entre los pobres, pero Jesucristo anduvo ahí entre los enfermos. Se enferma la suegra de Pedro y ahí va Jesús. Está Jesús dando un discurso. Mientras está hablando, están abriendo un techo para traer a otro enfermo. Y no se enoja al decir me interrumpieron. Aprovecha ese momento para atender la necesidad de ese paralítico. Entonces, al nosotros mirar la vida y el ministerio de Jesús, entendemos, no escoge la mejor camilla para nacer,
No escoge quizás a las personas de una clase alta o pudiente para empezar su ministerio. Está entre los pobres, está entre los enfermos, mira a un endemoniado y se interesa por traer libertad. La Biblia nos enseña que Jesucristo llegó en un punto en el ministerio de él que dijo, los animales tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Diciendo con esto, no estaba preocupado por adquirir una casa o adquirir una propiedad. Su mentalidad no era, y le decía, nacimos sin nada, nos vamos sin nada, y su mentalidad no era quererlo adquirir todo mientras estaba en el inter, mientras estaba en ese lapso llamado la vida. Se enfrenta al joven rico y el joven rico empieza a presumir cómo él es justo, ha guardado la ley, y le dice Jesús, vamos, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que se fue triste. Entonces, muy importante, vamos conociendo la vida y el ministerio de Jesús. No le importaba tanto o no le importaba el prestigio que se puede vivir aquí en la tierra. Y decía, vamos aprendiendo, y de esto nosotros debemos decir, yo quiero ser como Jesús. I want to be like Jesus. Yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Y eso es lo que significa ser un cristiano. Cuando miramos lo que la Biblia nos narra sobre el lavarle los pies a los apóstoles, al entender la cultura judía y cómo ellos comían, obviamente no había tenis, no había zapatos como lo hay el día de hoy, ahí había sandalias. Imagínense andar entre la tierra. Y una de las formas, habiendo estudiado un poquito acerca de esto, en la cultura judía, que comía uno así en el suelo, no en una mesa como muchos acostumbramos, y tiende uno a dar los pies hacia el que está a su lado. Una de las prácticas era que se tenía un siervo, y esto era para las clases un poquito más altas, se tenía un siervo que su trabajo, y entre el mundo era un trabajo clasificado como bajo. Y aquí miramos a Jesús, que él puede estar con los cobradores de impuestos, él puede estar con el pescador, él puede estar con cualquier posición sin sentirse amenazado de quién él es. Él le pide la toalla, pide los utensilios al siervo, y comienza él a lavar los pies de los apóstoles. Ahora decía, aquí miramos pies enterregados. Me atrevo a decir que 2, 3 tenían callos y que 2, 3 tenían las uñas así como de pescador. Y está Jesús aquí tomando la posición donde entendemos que Pedro dice, no lo vas a hacer, y lo entendía y lo miraba de esta manera, porque ¿cómo tú siendo el maestro, cómo tú siendo el que obra milagro, vas a hacer esto? Y Jesús pone en claro, no importa qué es lo que yo haga, cuál es mi posición, no hay niveles que bajos o medios o altos. Y comienza a darles una lección. El que quiera ser grande, aprenda a servir a los demás. En otras palabras, aquel que quiere que Dios lo exalte, aprenda a humillarse. Y es importante, decía, miramos el lavamiento de los pies. Cuando muere Lázaro, ahí está en el funeral de los amigos. Si hubieses llegado, mi hermano no habría muerto. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús lloró. Yo me imagino que le dolió el corazón haber escuchado a sus hermanas estar en llanto, estar lamentando el fallecimiento de su ser querido. Y ahí está Jesús, sensible a la necesidad. Y todo lo que esto nos enseña es la humildad de Jesús.
vamos mirando más el ministerio de Jesús, teniendo tanto prestigio, tanta poder, tanta autoridad, y están llevándolo a ser acusado. Está ante los líderes religiosos, está ante los líderes del gobierno donde él está siendo acusado. Y él no está altivo, él no está peleando, él no está argumentando su causa. Y estando ahí en la cruz, después de ser azotado, después de ser escupido, después de que le jalaron las barbas, después de que azotaron su cabeza con palos, después de haberlo desnudado, después de haberlo clavado en la cruz y haberse burlado de él, poniendo una corona de espinas en símbolo de burla, porque decía ser el rey de los judíos, y al rey se le coronaba con una corona de oro, no una corona de espinas, y estando burlándose de él, en su humildad, todavía dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se dejó crucificar. Y una de las historias que a mí me impacta el corazón, y quisiera ir concluyendo con este relato, es en el capítulo 21 del libro de Juan. Juan capítulo 21. Después de haber entregado su espíritu y haber resucitado, la Biblia nos enseña que los apóstoles estaban desanimados, estaban desalentados. No entendían ni sabían lo que había acontecido. Nos dice el versículo 4 del capítulo 21 del libro de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Acuérdense que muchos de sus apóstoles, muchos de sus seguidores y aquellas personas que había pasado su vida y ministerio capacitando y preparando, eran pescadores. Entonces resucita Jesús y aquí está en la playa. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Ellos pensaron que andaba un señor por allá y les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A ellos les resumbaban estas palabras. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro dice: cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí están estos pescadores greñudos. Estaban ahí algunos sin ropa, sin camisa, andaban ahí. Y cuando escuchan que Jesús les habló y dijo: es el Señor, se aventó al agua y empieza a ir. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues dice, no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Y ahí miro a Pedro ahí nadando y ahí voy. Ese es el maestro, es Jesús. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Oh, está Jesús ahí preparando ahí unas brasitas. No sé de usted, pero hay
hay escenas íntimas que nosotros compartimos con nuestros familiares. Hay escenas íntimas que compartimos con nuestros seres queridos, esas famositas carne asadas. Y ahí está Jesús preparando las brasas, preparando la comida. No ellos a él a ellos. No los apóstoles a Jesús, a quien conocemos como Dios. Dios preparándolo para los apóstoles. Y está ahí preparando las brasas. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos, un zarandeado ahí. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos la red, dice, no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Miramos todas estas escenas grandiosas y decía, ¿cuándo es cuando son más impactantes? Cuando entendemos quién es Jesús. Está Dios, el creador del universo, aquel que el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en esa sustancia, siendo Dios mismo. Y nos dice en el libro de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, tronos, dominio, todo fue creado por Él y para Él. Y cuando entendemos esto, que ese mismo se juntó con los pescadores, no se aferró a nacer en un buen lugar, en el intermedio de la vida que vivió aquí en la tierra, no se creía más de lo que era. Andaba entre el pobre, el de clase media, el de clase alta. Esa es y esa debe ser nuestra actitud, ese debe ser nuestro carácter. Concluyo con esto. Si Dios encarnado, el creador del universo, el dueño del oro y el dueño de la plata, el rey de reyes y el señor de señores, el alfa, el omega, el principio y el fin, pudo practicar la humildad mientras estuvo aquí en la tierra, tú también puedes y tú también debes hacerlo. Seamos más y más como Cristo Jesús. La Biblia nos dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y en la lista, en el número 1 de la lista, dice: los ojos altivos, aborrece y abomina su alma. La altivez, el mirar las cosas de una perspectiva soberbia, lo contrario a la humildad. Porque Jehová, dice la Biblia, es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, decía el salmista. Quiero terminar con esta anécdota. La conocida anécdota de la carreta vacía. Y cuenta esta anécdota lo siguiente: caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, le dice su papá, ¿escuchas alguna cosa más? Y dice: agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando ruido de una carreta. Eso es, dijo
el Padre. Es una carreta vacía. Y le pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía? Si aún no la estamos viendo. Entonces el padre le respondió y le dijo, mira, es muy fácil. Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía. Por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Cuando me convertí en adulto, dice, y ahora cuando veo a personas hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportunas, violentas, presumiendo de lo que tienen, sintiéndose prepotentes y haciendo menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Y dice lo siguiente, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Miramos la vida de Jesús y que aunque él lo tenía todo, dijo, I'm fine, yo voy a nacer en Belén. Aunque él podría tener toda la influencia de elegir gente con doctorado, gente capacitada, estoy bien con los pescadores. Aunque hubiese podido estar paseándose por los mejores paisajes del mundo, dijo, yo quiero andar entre los pobres. Aunque podrían estarle lavando los pies a él, dice, yo quiero lavarle los pies a ellos. Aunque podría él crucificar a muchos, estaba en la posición donde lo crucificaron a él. Aunque podía él decir, prepárenme la comida, prepárenme la cena, él preparó la comida y preparó la cena. ¿Por qué enseñó tal nivel de humildad? Porque no era esa carreta vacía, esa carreta estaba llena, llena, llena de gracia, de amor, de misericordia. Y es importante que nosotros entendamos, cuando entendemos nuestra posición en Cristo, cuando sabemos quiénes somos en Él, cuando hemos experimentado su amor, su gracia. Les decía al principio, no podemos mirar a las personas más o menos que nosotros. No podemos, porque esta persona vive en esta cuadra o porque viene de esta vida o de esto. No podemos nosotros, que porque es líder o porque no es, o porque es presbítero o es pastor o es apóstol. Quitémonos esas ideas y miremos la vida y el ministerio de Jesús. Haya pues en vosotros ese sentimiento, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque lo tenía todo, tomó esa decisión de vivir una vida humilde. Si Jesús vivió esa vida humilde, usted y yo también lo podemos hacer. Está en el trabajo. Mi puesto y mi posición es esta: que la basura la levante Él. Ay, cuidado, hermano, porque ese no es el carácter de Cristo. Está el menesteroso, está aquel que necesita ayuda. Ay, qué asco ayudarle a él o acercarnos. Ese no es el carácter de Cristo. Ser cristiano es ser como Jesús. Y al nosotros mirar la vida de Jesús, nos damos cuenta que era un grande ejemplo de humildad. Lo dejo con esta palabra y le pido que abra su corazón al Espíritu de Dios, que Dios le hable, y necesitamos vivir nuestra vida de esta manera, de la manera que Cristo la vivió. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que selle esta palabra en nuestros corazones y nos ayude a poner en práctica el mensaje? Padre, te damos gracias en esta hora. Damos gracias por tu palabra, Dios, que es viva, es eficaz, más cortante, Dios, que una espada de dos filos. Señor, cuando tú nos llamaste al arrepentimiento, nos llamaste a hacer un cambio de parecer. Arrepentimiento significa
cambiar nuestro parecer. No es mi forma de ser, no es mi filosofía ni la filosofía que ha implantado en mí la cultura, la sociedad, mis padres, mis tíos, mis amigos y quienes me rodean. Nos has llamado al arrepentimiento, a dar un giro de 180 grados e ir, Señor, en la dirección que tú vas, ir en la dirección de la cual, Señor, tú nos diste un ejemplo, en la dirección en la cual tú nos modelaste mientras estuviste aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser como tú, practicar lo que tú practicaste, y mientras lo hacemos, que podamos traer gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Decimos amén y que el Señor les bendiga. Síganse cuidando. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Para volver atrás, es tiempo de avanzar, es tiempo de proclamar la palabra de Dios. Quiero que des el mejor grito de victoria. 1, 2 y 3, grita. Vamos, Sammy, fuerte. Se rompen. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. La iglesia que lo anuncia, vamos, más fuerte. Se rompen cadenas. No soy. Prepárate a celebrar. El cáncer ya se fue, eres libre.